Red de Noticias contándote que el camarista Linneo Insfrán fue electo como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Víctor Núñez. Para que nos cuente más al respecto, establecemos un contacto en vivo con nuestra compañera Jazmín García desde la Cámara de Senadores. Buenas tardes, Jazmín, contanos. Buenas tardes, Cintia, y por lo menos es el electo por la Cámara de Senadores, ya que recordemos que esta elección debe ser ratificada por el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Horacio Cartes, quien incluso podría vetar esta decisión. Solamente hubo 7 votos a favor de Emiliano Rolón y 3 abstenciones en esta elección. Y bueno, ya lo que parecía ser una sesión tranquila, porque estaba ya vigente el acuerdo entre el ala mayoritaria de la ANR con la multibancada. También se habían sumado algunos liberales a la candidatura de Linneo Insfrán. Sin embargo, Lilian Samaniego abrió la polémica porque afirmaba, entre otras cosas, que este acuerdo sería parte de un plan para destruir al gobierno de Horacio Cartes, y esto es lo que señalaba la senadora. Y hoy vienen a imponernos un nombre. Por lo tanto, por todo lo expuesto, porque este acuerdo no es solamente para la elección de un candidato de esta terna. Trasciende, vuelvo a decir, es un acuerdo para la destrucción del gobierno. Por ejemplo, forma parte de este acuerdo la censura a un funcionario del gobierno. Y por todo esto, presidente, nosotros, lo de la bancada del oficialismo del Partido Colorado, nos vamos a abstener a esta designación. Y por supuesto no se hizo esperar la respuesta por parte de los miembros de la bancada colorada, que en estos momentos es opositora prácticamente al oficialismo de la ANR. Beto Velar, por ejemplo, señalaba o trataba más bien a la senadora Lilian Samaniego de ser pusilánime, de no marcar los errores al presidente de la República, Horacio Cartes. A esta voz también se sumaba la de Juan Carlos Galaverna, quien también se refería con otros adjetivos a la actual presidenta de la Junta de Gobierno. Y nos dicen de que tratamos de destruir al gobierno. Los que destruyen al gobierno son las pusilánimes, las ayectas, las sometidas, que no le dicen al presidente de la República cuando se equivocan. Esos son los que destruyen al gobierno. Las pusilánimes, que actúan de manera indigna. Nunca el Partido Colorado ha tenido una conducción tan indigna como la que tiene hoy. Y hoy, como senadores, vamos a cumplir con nuestro rol constitucional. Podemos acordar con los amigos del Frente Guazú, con el Partido Fraterno, Partido Liberal, con cualquiera de los partidos. Yo no estoy arrepentido de haber formado parte del equipo colorado que negoció la mesa directiva. Y soy uno de los testigos probablemente más indicados para hablar de esto, porque varias de las reuniones se realizaron en mi casa. Jazmín, ¿cuántos votos a favor tuvo Linneo Insfrán y en contra? Tuvo todos los votos a favor, menos 7 que fueron para Emiliano Rolón y menos 3 abstenciones. Luego ya prácticamente todos los votos de la bancada oficialista, 14, de la bancada opositora de la ANR, los 10 votos de la multibancada, y bueno, con eso ya prácticamente se puede considerar que es el virtual ministro de la Corte Suprema de Justicia, salvo que el presidente de la República vete esta designación de la Cámara Alta. Es una posibilidad que podría darse. Algunos legisladores incluso ya se adelantaban a esto y señalaban que sería nefasto que esto sucediera, atendiendo a que el principal impulsor de todo este proceso de designación de la terna para los candidatos a ministros de la Corte fue justamente el designado por el Poder Ejecutivo dentro del Consejo de la Magistratura. Nos referimos
a Enrique Riera, por lo que ya consideran que si es que el presidente de la República llegase a votar la designación de Linneo Isfrán, sería como estar vetando también la administración o por lo menos toda la labor impulsada por el propio Enrique Riera. Hoy también se analizó la moción de voto censura para el ministro de Información, de la Secretaría de Información y Comunicación, Fabricio Caligari, ¿verdad? Así es, esto en consecuencia a aquella transmisión que se había realizado en forma inextensa de un acto en el cual participó el presidente de la República, Horacio Cartes, pero que respondía a una facción interna de la ANR, ya promoviendo la candidatura de Aliana para presidir la Junta de Gobierno. Recordemos, esto fue propuesto por el Frente Guazú, fue acompañado por el ala opositora de la ANR, y con 32 votos finalmente se aprobó hoy este voto de censura. Bueno.